Bueno, por fin, Pero por don fin, Adrián, gran gusto. un placer. Por favor, ponte cómodo. Pues estamos a 12 de diciembre del 2011, entonces, primero de todo, siempre que hagamos algo o hacemos algo en estos tiempos hay que situar en el momento lo que estamos viviendo. Y bueno, pues le voy a pedir a Adrián que sintetice, pero que nos coloque un poco en el momento que estamos viviendo ahora con respecto a lo que ocurre en Siria, en Irán, en Estados Unidos y Israel. Yo creo que lo que siguen buscando las estructuras de poder que están enquistadas dentro de Estados Unidos, dentro de Gran Bretaña, en Israel y en la Unión Europea, es desatar una creciente guerra regional que ya hemos visto que se inició a principios de este año con la mal llamada Primavera Árabe, que en definitiva ha sido una forma de incursionar en los asuntos internos de prácticamente todos los estados en África del Norte y en el Medio Oriente, y para llegar, ahora creo que estamos llegando al final de ese proceso, que es llegar al objetivo final, que es el ataque a Siria y el ataque a Irán especialmente. Pero contrariamente a lo que se ha vivido a lo largo de los últimos años en Irak, por ejemplo, en Libia hace apenas unas semanas, hace apenas unos meses, en Irán la cosa va a ser infinitamente más difícil. Irán no es ni Irak ni Libia. Con Irán estamos ya trabajando con fuerzas mucho más complejas. Un ataque unilateral que lo viene amenazando Israel, por ejemplo, desde fines del 2006, que lo viene amenazando Gran Bretaña desde principios de este año, que lo viene amenazando Estados Unidos también en los últimos años. Ese ataque unilateral, si se produce, va a desatar una guerra como mínimo regional, porque contrariamente a los casos, como decía recién, de Irak y de Libia, Rusia no va a poder quedarse quieta, China no va a poder quedarse quieta. Irán tiene una alianza comercial muy importante basada en el petróleo con China, necesita China de su petróleo, y también tiene una alianza similar comercial con Rusia y probablemente una alianza militar, con lo cual un ataque a Irán involucraría de una forma u otra a Rusia en primera instancia, y esto podría escalar también en el caso de Siria a una guerra regional con probable uso de armamento nuclear, de armas tácticas no estratégicas, y si se llega a esa instancia, a partir de ese momento esto puede escalar a una guerra mundial, y a partir de ahí creo que ya es difícil hacer previsiones, Rafael, de lo que podría llegar a ocurrir a nivel planetario. Bueno, estamos viendo que el modelo de revolución instigada por servicios secretos que se produjo en Libia se está reproduciendo en Siria, y ahora hace pocos días también parece que en Rusia, acusando al gobierno de un fraude en las elecciones. Bueno, han pasado ya unas semanas desde lo de Siria y había como unas posibilidades de un ataque de la OTAN. ¿Crees que se va a producir ese ataque en Siria y qué crees que puede suceder en Rusia? Creo que hay que ser cauto respecto de las fechas, porque por ejemplo desde que Israel fue derrotada en el sur del Líbano por Hezbollah a mediados del 2006, que viene amenazando con un ataque inminente contra Irán que no se ha producido, un ataque sobre las instalaciones nucleares. También lo han hecho las otras potencias occidentales, notablemente Estados Unidos y Gran Bretaña. Creo que en algún momento se va a dar ese ataque, posiblemente la ventana de oportunidad, como la llamó el propio Netanyahu, sea ahora, porque un ataque de Israel, por ejemplo, que sería el probable disparador, yo creo que lo que probablemente va a ocurrir va a ser Israel como disparador haciendo un ataque preventivo, como lo van a llamar. Eso va a traer un contraataque de Irán que va a ser terrible, y ese contraataque terrible sobre alguna ciudad, sobre alguna zona de Israel, va a ser aprovechado por los multimedios para generar una enorme corriente de simpatía a favor de la pequeña Israel que acaba de ver su ciudad de Tel Aviv o Haifa o Jerusalén atacada. Y a partir de ahí sí, eso probablemente arrastre la opinión pública occidental, norteamericana en especial, para que apoye a Israel, y ahí sí ya sería la intervención directa de Gran Bretaña y Estados Unidos en esa guerra. El momento en que ello vaya a ocurrir es difícil de precisar, hay que ser cautos. En Estados Unidos es bien sabido que las fuerzas sionistas son de un enorme poder, por el poder económico que tienen, por el poder mediático que tienen, y habría que ver si son los que en última instancia van a tener la última palabra. Hoy diría que sí, y que esta guerra va a ser inminente, porque incluso a río revuelto se pueden tomar muchos provechos. Estados Unidos y la Unión Europea tienen tales problemas internos que un evento externo, como una guerra, sería una forma para, no digo cortina de humo solamente, pero para desviar la atención. Un poco lo que le pasó a Argentina cuando el régimen militar en el año 82 no podía resolver problemas internos y se embarcó en una aventura en las Islas Malvinas, recuperando las Islas Malvinas, que bueno, después
trajo las consecuencias consabidas, pero si lo hubiera ganado Argentina hubiera dejado el gobierno militar por 20 años seguidos, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, pero claro, Estados Unidos tiene unas elecciones a un año vista. ¿Cómo crees que va a influir ese proceso electoral que comienza en el caso de los republicanos en enero con el caucus de Iowa con respecto a la posición de Estados Unidos en esas hipotéticas guerras? ¿Se va a embarcar Obama en una guerra mientras está a punto de dejar el poder? La fuerza que tiene el sionismo en Estados Unidos es tal, Rafael, que seguramente sean los republicanos o sean los demócratas, el apoyo a Israel va a seguir siendo absoluto e incondicional. Que Obama se pueda llegar a embarcar en una guerra en un año electoral, si cuenta con el apoyo de buena parte de la gente, hasta le puede llegar a servir, como le sirvió a Bush para ser reelecto, porque como estábamos en guerra en Irak, y estaba todavía toda la problemática de Irak, en el 2004 le fue muy fácil lograr la reelección a Bush porque el país estaba en una suerte de emergencia, con lo cual, si los multimedios logran hacer pensar a la opinión pública que apoyar a Israel contra Irán es ya una cuestión de seguridad nacional para Estados Unidos, hasta podría llegar a garantizar la reelección de Obama. Bueno, yo ahí te voy a matizar, te voy a mostrar mi opinión. Yo creo que te falta ahí el elemento Ron Paul en estas figuras que estás nombrando, ¿no? Y el peso que está pudiendo tener entre la gente que sabe la verdad sobre el 11S y todo el trabajo que se ha hecho a lo largo de estos años desvelando que la guerra de Afganistán y la de Irak fue un engaño. Entonces, ¿puede ocurrir que toda esa gente del movimiento por la verdad del 11S sea capaz de dar un vuelco a las elecciones? ¿Consideras que eso entra dentro de lo posible? Mira, yo la pregunta que me hago es que fuera quizás de Ron Paul y alguna otra figura que menor en la política norteamericana, no veo que todavía esa corriente de opinión esté adecuadamente representada. Cuando llegan las elecciones en esos 15, 20 días previos, siempre es el dinero el que gana. Yo tengo un amigo que ha hecho un análisis sistemático de las elecciones norteamericanas y de la Argentina, y siempre gana el que mete más plata. Y el que mete más plata es el que recibe dinero de los bancos, de las corporaciones, de las empresas petroleras, etcétera, que son los que financian las campañas. Con lo cual, aunque sí hay una creciente corriente, gracias a Dios, alternativa, que se da cuenta la verdad de lo que pudo haber ocurrido el 11 de septiembre, que se está dando cuenta de la mentira de todas las guerras norteamericanas, que son siempre guerras imperialistas, en general la vasta mayoría de la opinión pública norteamericana, como la europea, como la argentina también, son Homero Simpson sentados en el diván del living con una latita de Duff mirando la televisión. Y en el momento de las elecciones lo que cuenta es la acción psicológica de las campañas publicitarias, que es como vender un producto, que en vez de ser un producto es un candidato. Como acaba de manejar las elecciones en Argentina, donde prácticamente un gobierno que ha mentido en el enfoque de las políticas que está llevando a cabo, que son antinacionales, logró sin embargo el 54% de los votos. Lo logró en base a aplicar enormes fondos a una campaña falaz y lo logró neutralizando una oposición que no existió. Si nosotros lográbamos en cualquier país del mundo, no creo que sea Estados Unidos, pero sí puede ser en España, en Argentina, en Portugal, en cualquier país, realmente estructurar un movimiento político viable, realizable, consistente, creíble, que pudiera llegar al poder, eso sería una cuña. Pero la cuña seguramente, Rafael, lo vamos a tener que dar o en España, o en Portugal, o en Argentina, o quizás en Brasil o Chile, pero no se va a dar en primera instancia en Estados Unidos, que probablemente es el país más prisionero del planeta en estos momentos.